ser santa, pero siento mi impotencia. Y os pido, oh Dios mío, oh Dios mío, que vos mismo seáis mi santidad. Y os pido, oh Dios mío, oh Dios mío, que vos mismo seáis mi santidad. Pero siento mi impotencia. Deseo ser santa, pero siento mi impotencia. Y os pido, oh Dios mío, oh Dios mío, que vos mismo seáis mi santidad. Y os pido, oh Dios mío, que vos mismo seáis mi santidad. Deseo ser santa, pero siento mi impotencia. Buenas tardes. Y estamos acá porque queremos ser santos. El concilio nos dice, la santidad es la vocación de todo el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos. Y queremos vivir este retiro como un encuentro personal con el único santo que es Jesucristo. Queremos que Él nos contagie la santidad. Queremos que su vida se haga más presente en nosotros. En este tiempo que estamos iniciando, Adviento, Navidad, tenemos programados los dos retiros, hoy el de Adviento y el sábado 20, el de Navidad. ¿Se escucha bien? Durante este retiro vamos a tener la gracia de que esté el Padre Rubén dispuesto a confesar, así que los que quieran confesarse, charlar, él va a estar cuando salimos acá de la capilla, en la escalerita que sube hacia la izquierda, él está ahí. Pero va a estar nada más que hasta las 18:30, 18:40, porque después va a estar en la misa, ¿eh? Así que aprovechen en los momentos. Si después el tiempo mejora, vamos a poder hacer nuestra oración personal, los que quieran, en el patio, en el santuario. Hemos puesto algunas sillas abajo del quincho, abajo del techo, así que los que quieran van a poder ir también al santuario. Y estamos celebrando este retiro en este primer fin de semana del Adviento, y también estamos próximos al 1 de diciembre, que se va a cumplir un año en que nuestro arzobispo puso este templo bajo la protección de San Vicente Pallotti. Tenemos los dos patronos, San Vicente Pallotti y San Bonifacio, así que también con alegría. Y lo estamos celebrando en la novena de la Inmaculada, la Inmaculada Concepción. Ese día también vamos a tener misa aquí a las 19 horas y adoración a las 18. Les pediría por favor que apaguemos los celulares totalmente. Si alguno tiene duda, que se fije ahora y que queden apagados, porque el clima de silencio
es lo que hace al retiro, ¿no? Por eso, fíjense bien que los celulares estén apagados, de no recibir mensajes, ese tic-tic nos distrae, ¿eh? Vamos a comenzar este retiro de Adviento y me parece a mí que es importante señalar lo que decíamos en el encuentro de liturgia. La liturgia es el actuar de Dios en nuestra vida. Por eso lo importante del Adviento no es tanto preguntarme qué voy a hacer. Lo importante del Adviento es dejar que Dios haga en mí lo que Él quiera hacer. El Adviento, como todo tiempo litúrgico, como toda fiesta litúrgica, no es un recuerdo de lo que Jesús hizo nada más, es la actuación de Jesús, único y eterno sacerdote, en el aquí y ahora, ¿eh? Es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Y sacerdocio es mediación. Y por eso en este Adviento Él quiere ejercer su mediación y quiere regalarnos algo, quiere regalarnos su don y sus dones a cada uno de nosotros. La palabra Adviento viene del latín, adventus, que significa llegada. Se utilizaba en la antigüedad especialmente cuando se refería a una persona importante, es el adventus, alguien importante va a venir. Y para nosotros el Adviento es el tiempo en que nos preparamos para recibir a Jesús. Dios quiere preparar nuestro corazón para esta llegada. Él lo quiere preparar. ¿Y a qué llegada nos referimos? En primer lugar, vamos a hacer memoria y celebrar de nuevo, con alegría, a ese Hijo de Dios que se hizo hombre en el seno de la Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Un momento en que cambió la vida de los hombres, cambió la vida de la humanidad. Dios mismo, el Eterno, el Todopoderoso, el rico en el amor, en la misericordia, se hace hombre, asume nuestra carne humana, entra en la humanidad, se hace parte de la humanidad y comienza a compartir el tiempo de los hombres. Juan Pablo II tiene esa expresión tan linda, ¿no? El Eterno entra en nuestra humanidad y comparte nuestro tiempo. Y por eso tenemos que celebrar con alegría, con honda alegría, ese acontecimiento. Y lo celebramos en cada Navidad. Por eso el Adviento es preparación para la Navidad, porque en cada Navidad Dios se hace más presente en nuestra vida. Cada Navidad significa una renovada presencia del Señor. El Papa Pablo VI hablaba de la espiral, ¿no? Es como una espiral, en cada Navidad Él está más cerca de nosotros y nosotros más cerca de Él. Y viene a ocupar un lugar en nuestra vida. Quiere ocupar un lugar más importante todavía. Viene a llenar nuestra vida con más fuerza de su presencia. Viene a sanar nuestros corazones heridos, a iluminar nuestra existencia, a iluminar este momento que vivimos. Viene a realizar en nosotros la obra de la liberación y la redención. Viene a hacernos libres, viene a redimirnos, libres del mal, del pecado, de la esclavitud. Pero también en el Adviento nos disponemos para ese momento tan esperado de la historia y tan esperado por cada uno de nosotros, en el que Jesús se manifestará plena y gloriosamente. Ese Jesús que se hizo hombre en el seno de la Virgen, un día vendrá lleno de gloria, se manifestará lleno de gloria y nos hará partícipes de esa gloria. El momento en donde el reino del amor llegará a su plenitud y donde viviremos definitivamente el encuentro con Él y entre nosotros. Por eso es como una doble espera. Toda la primera parte del Adviento, las 2 primeras semanas, van a estar orientadas a esa venida gloriosa del Señor.
las últimas semanas del Adviento van a estar orientadas a preparar el corazón para la Navidad, para recordar y celebrar el Dios hecho hombre y para prepararnos a una nueva presencia de Dios. Pero este Dios viene también cotidianamente a nuestra existencia. Es el Dios que todos los días, que a cada momento nos visita, que a cada momento nos revela la infinitud y la hondura de su amor. Es el Dios que se hace presente en cada acontecimiento de la vida, en cada persona que Dios pone en nuestro camino. Y por eso viene a darle un nuevo sentido a nuestra existencia. Cuando en lo cotidiano de la vida y a partir de lo cotidiano, en lo cotidiano, nos encontramos con Él, Él le da sentido a todo lo que somos y a todo lo que hacemos. Eso que vivimos cotidianamente cobra un nuevo, un profundo, un trascendente sentido, porque Él viene a resignificar nuestra vida. Dice uno de los prefacios del Adviento: el Señor se manifestará entonces lleno de gloria, la manifestación final, el mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre, en cada persona, en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe. Ese mismo Jesús que vendrá lleno de gloria viene en cada persona de nuestra vida, viene en cada acontecimiento, viene en cada momento. Por eso el cristiano es aquel que está en esta actitud permanente de espera. El cristiano es aquel que permanentemente le dice al Señor: ven, Señor Jesús. Por eso el Adviento es como recordar que ese es nuestro ser iglesia. La iglesia está esperando la venida gloriosa. La iglesia es el pueblo de Dios. Por eso después de la consagración le decimos: ven, Señor Jesús. Ven, no tarde más, ven. Y le decimos que venga cada día a nuestra vida porque lo necesitamos. Es por esto que estar preparados tiene que ser la actitud permanente de nuestra vida. Porque cuando estamos preparados, vivimos con más intensidad la alegría del encuentro. Muchos de nosotros hemos leído ese libro del Principito, de Saint-Exupéry. Y él dice: si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, a partir de las 3 empezaré a ser feliz. A medida que se acerca la hora, me sentiré más feliz todavía. Los ritos son necesarios. Cuando uno recibe un ser querido, recibe un amigo, prepara el corazón, prepara la casa. Nosotros tenemos que prepararnos siempre para ese encuentro con el Señor. Y en esa preparación, lo primero es alimentar el deseo. ¿Cómo nos preparamos? Cultivando el deseo de Dios que está en cada uno de nosotros. Leemos en Santiago 4:8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y quería compartir con ustedes un texto de San Agustín, que en el retiro anterior creo vimos solamente una frase, pero me parece que es interesante poder meditarlo. Dice San Agustín: toda la vida del buen cristiano es un santo deseo. Ser cristiano es desear. Lo que deseas no lo ves todavía, pero por tu deseo te haces capaz de ser saciado cuando llegue el momento de la visión. Cuando Él te manifieste plenamente, cuando lo veas cara a cara, serás saciado a partir de tu deseo del encuentro con Él. Dios, difiriendo su promesa, retardando su promesa, ensancha el deseo. Con el deseo ensancha el alma y ensanchándola la hace capaz de sus dones. Deseemos entonces, hermanos, ya que hemos de ser colmados, alimentemos el deseo, deseemos. Tal es nuestra vida, ejercitarnos en el deseo. Ahora bien,
este santo deseo está en proporción directa de nuestro deshacimiento de los deseos que suscita el amor del mundo. Ya hemos dicho en otra parte que un recipiente para ser llenado tiene que estar vacío. Derrama entonces de ti el mal, quita el mal, ya que has de ser llenado del bien. Imagínate que Dios quiere llenarte de miel si estás lleno de vinagre. ¿Dónde pondrás la miel? Hay que vaciar primero el recipiente, hay que limpiarlo y lavarlo, aunque cueste fatiga, aunque haya que frotarlo para que sea capaz de recibir algo. Ensanchemos pues nuestro corazón para que cuando venga nos llene, ya que seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y a partir de aquí, qué importante que en este retiro nos podamos preguntar qué cosas deseamos en la vida. Encontrarnos con esos deseos cotidianos y poder preguntarnos en todos esos deseos, ¿me encuentro con el verdadero deseo de Dios? ¿Qué es lo que le da sentido a mi existencia? Nosotros hemos construido muchas veces, y esto el Papa Benedicto XVI lo intuyó fuertemente, ¿no? Nosotros hemos construido una religiosidad de preceptos, de mandamientos nada más, de principios éticos, no robarás, no serás mentiroso, tenés que actuar así, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y eso muchas veces nos ha llevado a un frío legalismo. Ser hombre y mujer de fe, como dice Benedicto XVI, es vivir el encuentro personal con Jesucristo, que le da una nueva orientación a mi vida. Y para encontrarme con Jesús, tengo que desearlo. Yo vivo el encuentro feliz con un amigo cuando deseo el encuentro con él. El enamorado vive la alegría de encontrarse con su enamorada cuando desea el encuentro con la enamorada, y la enamorada con el enamorado. Yo disfruto de las cosas cuando las deseo, cuando las quiero, cuando las busco. En el fondo de nuestro ser hay un profundo deseo de Dios, porque fuimos creados por Él y para Él. Él puso ese deseo, nos creó para Él, y por eso tenemos que escarbar, tenemos que ir a lo profundo y darle riendas sueltas a ese deseo. Porque en nosotros existen muchos deseos, algunos sanos, esos deseos que nos conducen al encuentro con aquellas cosas que nos realizan. Deseo recibirme, deseo hacer bien mi trabajo, deseo el encuentro con mi familia. Son deseos sanos, que también tengo que alimentar, los sanos deseos, porque esos deseos sanos me llevan al deseo más profundo, que es el deseo de Dios. Porque me quiero recibir, porque quiero servir a Dios con mi profesión, con mi trabajo. Deseo a mi familia porque quiero servir a Dios en mi familia. Deseo un buen trabajo porque quiero construir el reino de Dios. Deseo el encuentro con el amigo porque en ese amigo se hace sacramento de Dios. Deseo un momento de encuentro con la naturaleza porque contemplo a Dios. Son esos deseos que nos llevan al encuentro con ese deseo más profundo que es Dios. Pero hay otros deseos que generan en nosotros esclavitudes, adicciones o superficialidades. El deseo de lo material simplemente, el deseo de sobresalir, el deseo de ser más que el otro, el deseo de tener más, el deseo carnal por la carne en sí mismo, ¿no? Hay deseos que nos hacen daño, porque ponemos cosas, personas a veces, situaciones, actividades en lugar de Dios. El gran pecado del pueblo elegido fue la idolatría. Y la idolatría es eso. Pongo deseos en mi vida, alimento deseos que no me llevan a Dios.
que me separan del Señor y me separan de los hermanos. Esas falsas necesidades que muchas veces son alimentadas por la sociedad de consumo del placer. Vamos a ir a Colosenses 3, 1, 7. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen, deseen, dicen otras traducciones, los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal, ese apego a lo terreno, a lo intrascendente, a lo superficial, la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia, que es una forma de idolatría, ese deseo a veces de venganza, ese deseo de querer cobrarme revancha, ese deseo de dar libre satisfacción a la carne, ese deseo a veces tan centrado en la comida, en la bebida, en el tener, ese deseo en el fumar, en la droga, en el alcohol, ese deseo de la sexualidad como un valor absoluto y nada más, ese deseo de tener cosas y cada vez lo último y cada vez lo mejor, de comprar, de poseer, ese deseo de sobresalir. Esos son los deseos terrenales que no nos permiten vivir el deseo de Dios. Y por eso dice, esto provoca la ira de Dios. Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Estos deseos desordenan nuestra vida. Nos quita de lo fundamental, no nos permite vivir la vida en plenitud, no nos permite ser aquello que Dios soñó, no nos permite vivir en paz. Nos dan satisfacciones inmediatistas, pero que después nos dejan vacíos y muchas veces provocan el espiral del consumo. Como cada vez más, fumo cada vez más, desordeno mi sexualidad cada vez más, quiero tener cada vez más cosas, quiero sobresalir cada vez más, codicio cada vez más. Ordenar la vida pasa por ordenar nuestros deseos. Dice San Agustín, si quieres cambiar tu vida, cambia tus deseos. Cambia tus deseos. Por eso a veces nosotros somos muy voluntaristas, ¿no? No tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto. Pero fíjate que a vos te mueve el deseo. Tenés que cultivar los deseos más profundos, los deseos que te realizan. El deseo del encuentro con Dios, el deseo del encuentro con el otro y en el otro con Dios, el deseo de la comunión, el deseo de Cristo y de que la vida de Cristo sea tu vida, esos deseos que nos permiten realizarnos plenamente. Pero para eso hay que vaciarse, como decía San Agustín, de los otros deseos. Cambiamos los deseos cuando vivimos en libertad frente a lo que somos y poseemos. Por eso San Agustín usa una palabra muy fuerte, deshacimiento. Cuando yo soy libre frente a todo lo que tengo y soy, nada me esclaviza. No hago de nada ni de nadie un Dios. Todo lo pongo en manos de Dios. Todo se lo entrego. Es tuyo, Señor. Yo no soy dueño de nada, ni siquiera de mi vida, porque yo no me di la vida. Vos sos el dueño de mi vida. Todo lo que tengo es porque vos me lo diste. Me lo gané con mi trabajo. Vos me diste salud. Vos me diste la capacidad de trabajar. Vos me diste la oportunidad. Me lo gané con mi esfuerzo. Vos pusiste la voluntad en mí. Todo es tuyo, Señor. Y todo te lo entrego. Esa es la libertad interior. No hay posibilidad de encuentro con el Señor si nos hacemos dueños de nuestra existencia, de nuestro poseer, de nuestras cosas. Somos simples administradores.
Somos administradores, Dios es el dueño de todo. Leemos en Santiago 4:1-4. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Esa pasión por tener esto, por tener lo otro, esta pasión por... Ustedes ambicionan, y si no consiguen lo que desean, matan, envidian, y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben, porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Satisfacer las pasiones, satisfacer esos deseos desordenados, esos deseos que no nos llevan a lo verdadero en la vida. Corazones adúlteros. ¿No saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Acá la palabra mundo significa cuando se quedan solo en el plano de lo terrenal, de lo material, cuando no lo dejan entrar a Dios en su mundo, se quedan en las cosas. Y nuestra sociedad nos lleva a eso. Nos lleva a eso. La cultura de la modernidad y la posmodernidad es una cultura vacía de Dios. Vacía de Dios. Fíjense en ustedes, después vamos a hablar de esto. El Papa León acaba de vivir un momento trascendente de encuentro con la Iglesia ortodoxa, celebrando el Concilio de Nicea, un momento de unidad de todas las iglesias de la tradición católica, ortodoxa, un momento de paz para la humanidad en un lugar tan próximo a la guerra como es Turquía, como es Nicea. Hechos trascendentes, y nos importa mucho más qué pasa con el fútbol, con esto, con lo otro, qué pasa con la que se le pega a los celulares en el Congreso, qué pasa con esta... Es decir, hay como un nivel de vuelo muy bajo, muy bajo. Eso nos destruye como personas, nos destruyen como personas, nos destruyen. Estamos viviendo como vivimos en nuestro país y en el mundo, porque necesitamos cambiar nuestra óptica de vida, preguntarnos y encontrarnos con los deseos más profundos que hay. Decía Santa Teresa de Jesús en un poema hermosísimo, un poema muy fuerte, pero que nos dice mucho. ¿Veis aquí mi corazón? Yo le pongo en vuestra palma mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Es lo que le dice Teresa al Señor. Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno, dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría o por amor ignorancia. Dadme años de abundancia o de hambre y carestía. Dad tinieblas o claro día. Devolverme aquí o allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dame calvario, Tabor, desierto, tierra abundante, sea Job en el dolor o Juan que al pecho reposa.
sea viña fructuosa o estéril, si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? San José puesto en cadenas, o de Egipto adelantado, o David sufriendo penas, o ya David encumbrado, sea Jonás anegado, o libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no lo haga, muéstrenme la ley mi llaga, goce de evangelio blando, esté penando o gozando, solo vos en mi vivir, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Este es el deshacimiento. Lo que vos quieras, Señor, todo es tuyo. Salud o enfermedad, trabajo, holganza, momentos lindos, momentos feos, hambre o satisfacción, todo es tuyo, Señor. Como dice el Papa Francisco referido a José, recibió la vida como la vida vino. Entregarle todo al Señor, todo es tuyo, hacé de mí lo que quieras, yo te pertenezco, no soy el dueño de mi vida, no soy el dueño de lo que tengo, no soy el dueño de los demás, soy un simple servidor, un simple administrador, disponed de todo lo mío. Morir de amor al Señor, cuando toda mi vida es un deseo de Él, encontré el sentido de mi vida, cuando en todo lo busco, cuando en todo, porque salir al encuentro del Señor, poder encontrarlo en cada persona que Dios pone en mi camino, poder encontrarlo en todo y en todos,
Solo es posible cuando mi vida es un deseo de Dios. Solo lo puedo encontrar en mi hermano, en mi familia, en el pobre, en el que sufre. Solo lo puedo encontrar en los acontecimientos de la vida, cuando toda mi vida es un deseo de encontrarme con Él. Vamos a ir a una cita muy linda del Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré. El Señor se le apareció, fíjense ustedes, mientras él estaba sentado a la puerta de su carpa, a la hora de más calor, alzó la vista y vio a 3 hombres de pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la carpa e inclinándose en tierra dijo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que se laven los pies y descansen bajo el árbol. Mientras tanto, ya que pasan junto a este siervo, traeré un pedazo de pan para que recobren fuerzas antes de seguir. Contestaron: bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la carpa donde estaba Sara y le dijo: pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y haz una torta. Luego corrió al corral, eligió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo preparase enseguida. Luego buscó cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Él los atendía bajo el árbol mientras ellos comían. Después le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Contestó: ahí en la tienda de campaña. Y añadió: para cuando yo vuelva a verte en un año, Sara habrá tenido un hijo. Sara lo oyó detrás de la puerta de la carpa. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos. Contemplemos a Abraham. Estaba sentado a la puerta de su carpa, de su casa, la carpa era su casa. Un Abraham que sale, no está encerrado en su cueva. Salir de la casa. Una antigua costumbre en nuestros barrios, por lo menos en mi barrio de Barracas, pero en muchos barrios porteños y en muchos pueblos del interior, lo hablábamos los otros días. Al caer el día, al venir la noche, era salir a la vereda a tomar fresco y encontrarse con los vecinos. Salir a la puerta y saludar a los que pasaban. Era un contacto con los otros, era un momento de socializar. Las polis griegas, las ciudades griegas, tenían siempre un espacio de encuentro llamado ágoras. Era el mercado, era donde compraban, donde hacían comercio, pero también donde discutían, donde hablaban entre ellos, donde se encontraban los vecinos. Las ciudades romanas tenían los foros. Los foros eran esos lugares para charlar de las cosas de la ciudad, intercambiar, hablar. Nuestros pueblos del interior conservan las plazas como lugares de encuentro, manifestaciones artísticas, culturales, las peñas. Nuestras parroquias tenían sus salas de juego. Nosotros jugábamos al metegol, al ping-pong y pasábamos la tarde en la parroquia, el cine parroquial, que en algunos lugares ibas y tenías el papelito que habías ido a misa y te ponían el sello. Los ateneos parroquiales, los clubes de barrio y las parroquias eran los lugares del encuentro con los otros, los bailes de los barrios, donde iba toda la familia, ¿no? Hemos perdido los espacios de encuentro. Ahora el fin de semana vamos al shopping, o por ahí vamos a correr, vamos a caminar, pero solos.
o quizás solamente con mi grupo de amigos, mi familia. Nos tocó vivir la pandemia más universal de nuestra historia. Nos encerró, generó distancias, nos dividió, generó miedos. Estamos viviendo sus consecuencias a diferentes niveles. Aumentaron las enfermedades psiquiátricas, las fobias, las ansiedades. Hay lugares en nuestro país donde suicidio es la primera causa de muerte de nuestros adolescentes. El tendal que nos ha dejado la pandemia fue tremendo. Nos ha encerrado en nuestro yo, en la cueva. Estamos viviendo el momento de las más aceleradas transformaciones de la historia. Nunca la historia cambió tanto. Y esto nos da seguridad. Muchas veces tenemos la sensación de que habitamos un mundo que no es más nuestro mundo. Nos sentimos como huéspedes en este mundo, no es el mundo que hemos conocido, ¿no? Sobre todo los adultos. La sociedad del individualismo y del consumismo eliminó los espacios comunes, los espacios de encuentro. Vivimos la sociedad de lo individual, ¿no? Y ahí no podemos encontrarnos con el hermano. No lo vemos pasar por nuestras puertas, saludarnos, caminar por nuestras veredas, viajar en nuestros medios de transporte, ¿no? No nos miramos. Yo lo dije varias veces, a mí me asombra. A veces uno va por la vereda, pasa otro muy conocido, no nos miramos, no nos reconocemos, estamos acelerados, no tenemos tiempo para el otro, ¿no? Y Abraham no solo salió al encuentro de los que pasaban, no solo salió de la carpa, estuvo atento a sus necesidades. Se dio cuenta que estos hermanos necesitaban agua, comida, eran forasteros. Se inclina ante ellos en actitud de servicio, de disponibilidad. Se inclina en la tierra, ¿no? No les da lo que sobró del mediodía. No le da lo que sobró de la comida. Le pide a Sara que le prepare la comida con la mejor harina. Busca el mejor animal que tiene para estos desconocidos. Y él mismo los atiende. Y en este recibir al otro como a Dios mismo, Abraham era un hombre que deseaba a Dios, que deseaba el encuentro con Dios. Reconoció en estos forasteros hermanos suyos en los que vivía Dios. Ese encuentro produce el gran milagro. La acogida fraterna produce el milagro. Esta mujer estéril, este matrimonio de avanzada edad, cuando ya no podían tener hijos, Sara tiene ese hijo que tanto deseaba y queda embarazada. El milagro surge de la acogida fraterna. No esperemos milagros extraordinarios. El gran milagro es el milagro del amor. El deseo del encuentro con Dios en la persona del otro. No hay encuentro con Dios si no está mediatizado por el encuentro con el otro. Porque Él vive en mi hermano y mi hermano sacramento de Cristo, especialmente en el que sufre. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve preso y me visitaste, forastero y me alojaste, desnudo me vestiste. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste por el más pequeño, yo estaba ahí. Ese era yo. Y por eso ese deseo de Dios nos tiene que llevar a encontrarnos con los demás y en el encuentro con los demás encontrarnos con el Señor que llega y que aumenta mi deseo. Pero también nos encontramos con Dios en el silencio de la oración. Mateo 6, 7. Cuando tú vayas a orar,
entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ustedes recen, no sean charlatanes como los paganos que piensan que por mucho hablar serán escuchados. Encontrate con Dios en lo escondido. Esto también lo hemos perdido en nuestra sociedad. Vivimos la sociedad de lo público, de la exposición. Todo se publica, todo se comenta, todo se muestra. Las cosas existen si las muestro, si no, no existe, ¿no? Nos parece que para que algo exista tienen que saberlo los demás. Y hemos perdido esos momentos de soledad sana. No de la soledad que me aísla del otro, no, ese es el aislamiento. Esa soledad del encuentro conmigo mismo, donde ningún otro entra, es mi intimidad. Ese quererme a mí y estar bien conmigo mismo, gustar de estar conmigo. Esa soledad que es el encuentro con el Dios que me habita. Ese momento de silencio, que no lo publicito, que no me muestro, que lo guardo entre Él y yo, porque es el momento en donde Dios me personaliza para poder amar desde lo que soy, poder entregarle a los demás este ser que soy, poder realizar ese sueño que Dios tuvo de mí. Necesito encontrarme conmigo mismo. Y por eso no solo es el Jesús que viene a mi encuentro en el otro, es el Jesús que me habita y con el cual tengo que encontrarme en la intimidad. Un matrimonio no comparte su profunda intimidad con todo el mundo. Es de ellos, es de ellos. Lo íntimo es lo íntimo. Ese amar, el estar a solas, sin que nadie me vea. No rezar para que los demás me vean, para cumplir. Dice un teólogo alemán de la Reforma, ¿no? de la Iglesia Luterana, Dietrich Bonhoeffer: el que no sabe vivir en soledad, cuídese de la comunidad. Y el que no puede vivir en comunidad, cuídese de la soledad. No soy comunión si no me encontré conmigo mismo, si no estoy en paz conmigo, si no me gusto, si no me acepto, si no disfruto el estar conmigo y el estar con el Dios que me habita. Nunca voy a poder establecer un vínculo con el otro. Pero si ese encuentro conmigo mismo me aísla de los demás, cuidado. No es un encuentro conmigo mismo, es algo que me hace daño. Comunión y soledad son dos dimensiones inseparables. Y yo salgo al encuentro del Señor cuando lo deseo en el encuentro con el otro, pero cuando lo deseo en la soledad. El pesebre nos habla de austeridad, de soledad y silencio. Ahí está, solo María, José. No estaba ni la mamá ni el papá de María. Toda mujer en el parto quiere que esté su mamá. No había nadie, estaban ellos ahí, ellos ahí. Después vienen los pastores, los más pobres de la sociedad, los menos tenidos en cuenta. Todo habla de pobreza, de austeridad, de silencio. El memorial del amor. Cuando Jesús nos deja el signo del amor en la última cena, se realiza en la intimidad. En la soledad y el silencio de Getsemaní, Jesús se prepara para entregarlo todo. Se encuentra con su Padre. Antes de elegir a los 12, Lucas 6:12, por aquel tiempo subió a la montaña a orar y se pasó la noche orando a Dios. Antes de tomar esta decisión de elegir 12 de entre todos, pasa la noche en intimidad con el Padre. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Hace las cosas
no para publicarlas, para ser visto, aplaudido, reconocido, para que los demás te vean. Hace las cosas porque te hacen bien. Hace las cosas sin necesidad que los demás tengan que verlas. Amar oculto, aprender a gozar el bien hecho en el silencio de la intimidad. Ahí está Dios. Superen la autosuficiencia y la soberbia. Contemplen la obra de Dios en sus hermanos. Jesús observa y admira a la viuda que lo da todo. Es hermoso este Jesús que valoriza al otro, que contempla la obra de Dios en el otro. Reconoce la fe de los que le piden ser sanados o purificados. Tu fe te ha salvado. Nunca vi tanta fe en el pueblo de Israel como en este pagano. Lucas 7:9. Al oírlo al centurión, Jesús se admiró y volviéndose dijo a la gente que le seguía: una fe semejante no he encontrado ni en Israel. Y frente al leproso que le va a agradecer, ninguno volvió a dar gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo: ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Esta actitud de salir de nosotros mismos, de encontrarnos con Dios en el silencio de la oración, esta actitud de contemplarlo en nuestros hermanos, implica un cambio de mirada, de costumbres, de mentalidad. Este cambio se da cuando ponemos a Dios y su reino como el centro de nuestro deseo. Solo cambio mi manera de vivir, me hago más comunitario, salgo al encuentro del otro, solo puedo orar con más profundidad, solo puedo valorar más al otro, a ver la obra de Dios en los demás, cuando alimento en mí el deseo de Dios. Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente, mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Salmo 42. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Salmo 84. Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Ni siquiera en el templo, por los atrios, tengo deseo de estar ahí, de estar junto al Señor. Se consume de deseos. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Salmo 119. Mi alma se consume por tu salvación. Yo espero en tu palabra. Mis ojos se consumen por tu palabra. ¿Cuándo me consolarás? Ese consumirme por Dios, consumirme por Él. Para cultivar el deseo, y con esto termino, es necesario preguntarme: ¿quién es Jesús para mí? Pero responder no desde lo que estudié en el catecismo, desde acá, no responder desde lo que tendría que ser para mí, no responder desde lo ideal, en lo vital. ¿Quién soy yo para vos? Que en esta tarde me pueda preguntar: ¿quién soy yo? ¿Qué lugar ocupo en tu vida, en tus deseos? Porque Adviento es encontrarme con Él, es salir al encuentro de Él que viene a mi encuentro. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: uno dice que Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, le preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Hay una meditación muy linda del Papa León. Él dice: en esa Cesarea de Filipo, tan rica, tan llena de palacios, de comercio, Jesús se va a solas con los suyos y le dice:
che, ¿quién soy yo para vos? ¿Qué decís de mí? ¿Quién soy yo? Vos sos la salvación, Señor. Sos el Mesías, el Hijo de Dios. Ese hombre por el cual fui creado y para quien fui creado. Ese hombre por el cual tengo sed. Tengo sed. Me quiero encontrar. El Papa fue a celebrar los 1700 años, ¿no? Sí, del Concilio de Nicea. ¿Es así? Y si no es 1700 será una fecha, pero fue. El Concilio de Nicea define a Jesús plenamente hombre y plenamente Dios. Y dice el Papa, los que combatían esto eran los arrianos, los herejes arrianistas. Y dice el Papa, vivimos una nueva herejía arrianista. Es decir, vemos en Jesús un buen tipo, alguien que cambió la sociedad, alguien que me puede enseñar cosas buenas. Vemos en Jesús quien me enseña un camino, pero es el Mesías, Dios conmigo. Es el único que me puede salvar. Es el único que me puede dar sentido a mi vida. Es aquel por el cual fui creado y para quien fui creado. Es lo más importante, es el centro de mi vida. Adviento es volver al centro de mi vida. Soy hecho por Él y para Él. Y vamos a volver a una de atrás ahora. Yo me salté a propósito porque quería ubicarla acá. La que estaba antes de lo de Teresa. No, la que está después de Teresa. La de Colosenses 1, 17, 20. 1, 17, 20. Todo fue creado por Él. No es eso. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. En Él Dios quiso que residiera toda la plenitud. Por medio de Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de su cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como en las del cielo. Y Romanos 11:36, de Él, por Él, para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomarnos este rato de silencio y vamos a preguntarnos esto que ponía Nelson recién ahí, donde las tengo las preguntas. Son las orientaciones, no son preguntas. Es una guía para poder rezar, pero cada uno reza a partir de lo que cada uno va viendo que el Espíritu le sugiere. La tenés, ponela, entonces la leemos de ahí. Vamos a leer con tranquilidad. Yo ahora les voy a dar los textos bíblicos que hemos compartido. Vamos a leerlos con tranquilidad. Y yo los invito a que nos preguntemos, ¿Jesús está en el centro de mi vida? Pero que le respondamos desde lo real, queda entre Él y yo, desde lo real. Todo lo hago para Él y desde Él. Todo, absolutamente todo. ¿Qué medios tendría que buscar para crecer en el deseo del encuentro con Él? Pero también, ¿qué deseos, qué apegos, qué sentimientos tengo que ordenar y elaborar en mi presente para que toda mi vida sea para Dios? ¿En qué tengo que crecer en la libertad? Para que lo pueda encontrarlo y servirlo en todo y en todos. Y le pido al Señor las gracias que necesito para vivir un fecundo Adviento. Antes de pasar a esto, vamos a rezar con San Ignacio.
siempre, vamos a exponer el Santísimo para los que quieran quedarse, los que quieren ir al patio, no sé si está lloviendo, pero bueno, hay un techito, está el santuario, también va a estar el Santísimo ahí, no expuesto, pero está el Santísimo en la capilla. Y no se asusten, no se preocupen por el horario, tocamos la campanilla, pero vamos a dar unos 20, 25 minutos para que cada una y cada uno pueda rezar tranquilamente. Les reparto las hojitas. Lo importante de un retiro, como siempre decimos, es ese encuentro personal con Jesús, lo que Él nos quiera decir. Las charlas, las iluminaciones motivan, pero poder encontrarnos con su palabra. Y hay una palabra que es una palabra personal para cada uno de nosotros, ¿no? Aquello que Él personalmente nos quiere decir, nos quiere comunicar. Y por eso esta invitación en este retiro a
cultivar el deseo del encuentro con Él, que se da en el encuentro con las personas y los acontecimientos de la vida, como decíamos, esas personas que Él pone en nuestro camino, nuestros hermanos que nos necesitan, nuestros hermanos que sufren, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, aquellas personas que se cruzan en el camino, como Abraham, estos tres caminantes. Él sale al encuentro y son enviados de Dios, Dios actúa en él. Poder encontrarlo, como decíamos, en el silencio de la oración, en la intimidad, y poder encontrarlo en la contemplación del bien que existe en nuestros hermanos, que existen en los demás, como Jesús contempló lo bueno que había en el otro, ¿no? Jesús fue un hombre que acogió, que curó las heridas, que salió al encuentro de los demás, que vivió en comunidad. Jesús fue un hombre que descubrió la presencia del Padre en todos sus hermanos, amó al Padre en sus hermanos. Jesús fue un hombre de profunda vida de oración, de encuentro con su Padre Dios. Jesús fue un hombre que contempló el bien, el reino que ya existía. Rezó desde esa contemplación. Pero para eso necesitamos pedirle al Señor la libertad, el gozo de ser libres, ese deshacimiento del cual nos hablaba Teresa. Lo que tú quieras, Señor, todo te lo entrego, todo. Porque miren, cuando uno vive la vida de forma posesiva, cuando uno quiere poseer al otro y tiene miedo de perderlo y lo poseo como mío, cuando yo poseo las cosas enfermizamente, que no me falte esto, que no me falte lo otro, no puedo vivir sin esto, no puedo vivir sin lo otro. Cuando yo estoy apegado a la vida, estoy apegado a lo que tengo, yo no disfruto, no gozo, ni de las cosas, ni de los demás, ni de mí mismo. Porque voy a tener siempre ese miedo a perder, ese miedo esa fiebre de decir, sin esto no puedo, que en el fondo es una falta de confianza en el Señor. Por eso la libertad es entregarle todo a Él, es tuyo, Señor. Disfruto lo que me das, disfruto los bienes, disfruto las personas, disfruto los animales, disfruto la creación, disfruto la comunidad, disfruto la presencia del otro, disfruto mi vida, pero es tuya, hasta cuando vos quieras, lo que tú quieras, Señor. Soy libre, porque cuando me pongo en posesivo, me pongo en lugar de Dios, quiero controlarlo todo, poseerlo todo, tenerlo todo, y termino no disfrutando de todo lo que Dios me regala, porque me enfermo de lo posesivo, del extremo cuidado, de que todo tiene que ser como yo quiero, me pongo en lugar de Dios. Cuando yo suelto, cuando yo entrego las personas, las cosas, los lugares, las actividades, puedo dejar de hacer esta actividad y seguir siendo feliz. Me va a costar, tengo que hacer el duelo. Puedo perder a un ser querido, a una persona, y tendré que hacer el duelo, me duele mucho. Puedo perder algo que quiero, puedo perder un lugar y me duele y tendré que hacer el duelo, pero se lo entrego al Señor. Es tuyo, vos me lo diste, yo te lo doy. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo vuelvo a Él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, es tuyo, Señor. Y puedo seguir viviendo la alegría de tu presencia. No estoy esclavo de esto que me falta o de esta persona que me falta. Tendré que hacer el duelo. Miren, yo no sé cómo van a ser los últimos días de mi vida, nadie lo sabe. Pero en mis muchos años de sacerdote me he encontrado con gente que me ha enseñado la libertad. Y no hace mucho, pero en tantas oportunidades, ¿no? Padre, el Señor me dio la vida es de Él. Si el Señor me llama, Él sabe.
La muerte no es el fin, es la vida. Él me regaló muchas cosas, yo le entrego la vida, es para Él. No la quiero poseer enfermizamente para mí. No quiero eternizar lo que no es eterno, sino entrar en la eternidad de Dios para que Él lo haga eterno. Gente frente a la pérdida de un ser querido que ha sufrido el dolor, por supuesto, a veces desgarros muy grandes, y tenemos que asumir ese dolor. No se trata de espiritualizar, pero Señor, fue un regalo, ahora te lo entrego y Él vive en vos. Esta libertad, superar la fiebre de lo posesivo, es lo que me permite decir, solo Dios es Dios. Por eso a lo que más temo, decía Santa Teresa, es perderte a ti. Eso es lo que tenemos que temer. Lo otro no. Lo que temo es perderte a ti, Señor. Que te vayas sin mí, no te vayas sin mí, Señor. Y si te vas, llévame contigo, Señor. Donde tú estés, quiero estar yo. Ese es el Adviento. Volverlo a centralizar en mi vida. Para que en la Navidad podamos celebrar el que Él está. Te deseo, te busco, como la sierva busca la corriente del agua. Quiero celebrar el que vos estás, y por eso esta oración continua. En todo te encuentro, en todos te encuentro, en todo lo que hago, no hago de las cosas suyas. Yo hablaba la vez pasada de la mirada sacramental. Las cosas, las personas, las actividades, los lugares, son sacramentos. Dios se manifiesta en ellos, son signos de Dios, pero detrás está Dios. Y al que tengo que buscar es a Él. Esa mirada sacramental de la vida, todo me conduce a Él, todo me lleva a Él, porque a Él lo deseo, porque Él es el sentido de nuestra vida. Vamos a decirle ahora a Jesús, mientras pasa a nuestro lado, te quiero, Jesús, pero déjame quererte más. Te deseo, pero aumenta mi deseo. Te amo, pero aumenta mi amor. Que en todo, en todos, te encuentre siempre a ti. Y que sea siempre el sentido de mi vida y lo que le da sentido a toda mi vida.
Señor, el todo de nuestra vida. Y entregándolo todo, es que te ganamos a ti. Dando es que se recibe, entregando es que se gana. Todo te lo damos, Señor, todo es tuyo, todo es tuyo. Y nosotros te pertenecemos y tú eres para nosotros. Que en este Adviento crezca nuestro deseo de ti y que en todo te encontremos y te amemos. Que seas el bien absoluto que da sentido a nuestra vida, el amante, el amado, el único que nos plenifica. Fuimos hechos para ti, fuimos hechos por ti y solo en ti encontramos la paz y la alegría. Aumenta nuestro amor. Tú vienes a nuestro encuentro en este Adviento. Mueve nuestro corazón para que nosotros vayamos a tu encuentro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado.